Hola, un abrazo lindo a toda esa gente linda de Freedom Church of the Poor. Es un placer inmenso poder estar de nuevo con ustedes. Les envío un saludo grande desde Cuba y desde el Centro Martin Luther King Jr. aquí en La Habana. Soy Loyet. Entonces, nada, les quiero muchísimo. Gracias por invitarme de nuevo a estar junto a ustedes. Bueno, me han pedido que tenga una pequeña reflexión para el servicio de esta jornada. Y hoy quiero invitarles a hablar un poquitico sobre la historia de David y Goliat. Vamos a estar reflexionando sobre eso. Yo no voy a hacer un gran sermón, no soy un gran biblista. Quiero compartirles más bien algunas intuiciones, algunas certezas, algunas ideas que para mí son verdades de vida, verdades que practico, que forman parte de mi historia de vida, de la historia de mi país también. Y entonces de la historia de fe también. Y eso es lo que quiero hoy transmitirle a ustedes. Esta es una historia que ha sido muy llevada, muy traída, que se ha estudiado mucho, de la cual se ha hablado mucho. ¿Quién no conoce a David y a Goliat? Incluso personas que no son ni de iglesia, ¿no? En las iglesias se ha predicado mucho sobre David y Goliat, en la mayoría de las veces siempre desde una visión más desde el milagro, ¿no? El milagro del pequeñito David al vencer al gigante Goliat. De hecho, siempre hay una historia ahí instaurada de que Goliat era un gigante, ¿no? Casualmente en esta versión que utilicé, que por supuesto es una Biblia en español, la versión Reina Valera contemporánea, ya sí aparece Goliat como simplemente como un hombre grande, como una persona grande, ¿no? Lo cierto es que hoy la palabra de Dios nos presenta un mensaje que nos invita a reflexionar sobre algo, y es sobre el tamaño. Aquí hay una gran disyuntiva, ¿verdad? Hay un enfrentamiento, hay una pugna, hay una lucha entre dos paradigmas, entre dos proyectos políticos, entre dos proyectos de pueblos, en el que hay algo que distingue esa lucha y que pudiera inclinar la balanza hacia un lado y hacia el otro. Tiene que ver con el tamaño, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el tamaño, sino tiene que ver también con el oficio y con la capacidad para hacer algo. Hay un Goliat que es un hombre de lucha, es un hombre de guerra, es un hombre entrenado en el oficio, en el arte de la guerra, y que es un hombre con tremendas, determinadas cualidades físicas que aparentemente implicaría que lo tuviera todo resuelto y que ganaría ese enfrentamiento. Y por otro lado hay un hombre que lo único que tiene es la fe y la convicción ética de enfrentarse, pero sabe que es un hombre más pequeño y sabe que es un hombre que lo que hace es pastorear ovejas, ¿no? No fue entrenado para la guerra, no fue entrenado para la pelea. Entonces aquí hay dos grandes núcleos de sentido. Primeramente, qué es lo grande y qué es lo pequeño, y cómo estamos preparados para luchar, para esforzarnos por alcanzar esas metas, esos anhelos de militancias que tenemos, ¿no? Y sobre esas dos cosas son las que rápidamente quiero concentrar nuestra plática hoy en este momento. Lo primero tiene que ver entonces con el tamaño. ¿Qué es lo que históricamente conocemos como grande y pequeño? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades que le hemos atribuido a lo que es, o a cómo se es grande, a lo que es ser grande y a lo que es ser pequeño? ¿Acaso hay algo de bueno también en ser pequeño? Porque históricamente siempre se nos ha enseñado que lo más grande es lo mejor, ¿verdad? Nosotros sabemos desde nuestra fe que Dios, a través de Jesús, nos presenta otro mensaje, ¿no? Nos presenta otro mensaje. Y por eso yo quiero reflexionar hoy sobre las cosas grandes que hay en lo pequeño y desde lo pequeño. Y cómo desde lo pequeño, al mismo tiempo, hacemos grandes cosas y conseguimos grandes victorias. ¿Hay ventajas en lo pequeño? Desde el paradigma de vida de Jesús de Nazaret hay ventajas desde lo pequeño. Desde el mensaje del Dios en el que creemos hay ventajas sobre lo pequeño. También es bueno ser pequeño. También desde lo pequeño, desde las causas pequeñas conseguimos grandes cosas. Entonces, yo creo que hay una primera idea y tiene que ver con resignificar
lo que es grande y lo que es pequeño, y no necesariamente asociar lo bueno a lo grande y lo malo a lo pequeño. Fíjense que siempre lo grande es lo poderoso, lo grande es sinónimo de triunfo, lo grande es sinónimo de posibilidades, de victoria, y lo pequeño es sinónimo de derrota. Lo pequeño casi siempre es el resultado de una relación de dominación, porque supuestamente lo pequeño significa estar en desventaja, y muchas veces es estar en desgracia. ¿Quiénes son las personas que encarnan lo grande y lo pequeño desde esa cultura occidental que los coloniza y que nos oprime? ¿No? Los blancos, los ricos, los heterosexuales, los poderosos son los grandes. Los que no son blancos, la gente negra, la gente de los pueblos originarios, la gente pobre, la gente que no responde a la heteronorma, la gente que no es heterosexual, esa gente es pequeña, esa gente está en desgracia, y desde la iglesia muchas veces lo pequeño es asociado también con el pecado. Fíjense qué interesante. Yo no he podido evitar, cuando leía este pasaje de David y Goliat y preparando en qué iba a decir en la historia de Cuba, que es como un David que siempre se ha enfrentado a un Goliat, sin embargo estamos aquí. Entonces la palabra que quiero dejarles, porque ya se me acaba el tiempo, hermanas, hermanos, en este día, es primero que pareciera que todo está perdido cuando hablamos de lo grande y lo pequeño, y desgraciadamente o afortunadamente nos colocan en el lado de lo pequeño, pero no todo está perdido. Nosotros tenemos una esperanza que está en la promesa de Dios, que está en el testimonio y en el legado de Jesús de Nazaret. Y esa esperanza nos dice que no todo está perdido, que desde lo pequeño podemos hacer muchas cosas, y por eso desde lo pequeño tenemos una verdad que tenemos que defender, una verdad que hay que defenderla con valor, pero siempre pensando en el fin mayor, que es alcanzar la justicia plena para todas y para todos, y que eso tenemos que hacerlo con otras y con otros, porque es necesario la unidad. Resignifiquemos, hermanas, hermanos, hermanas, en este día la palabra de lo grande y lo pequeño. Sepamos que aunque estemos aparentemente en el lugar de lo pequeño, podemos hacer grandes cosas, porque tenemos de nuestra parte al Dios de la historia, que es el Dios del camino, que es el Dios de las grandes victorias desde las cosas pequeñas. Termino por aquí. Les dejo un gran abrazo, les dejo la bendición de Dios, y sepamos que desde lo pequeño también es posible hacer grandes cosas. Thank you to all for immersing yourself in listening to Spanish for his remarks. I will now go ahead and translate that all. Hello, good evening. I send a nice hug to all those beautiful people from Freedom Church of the Poor. It's an immense pleasure to be able to be with you again. I send you big greetings from Cuba and the Martin Luther King Jr. Center here in La Habana. I'm Loyette. I love you all very much. Thank you for inviting me again to be with you. I have been asked to do a little reflection for today's service, and I want to invite you to reflect a little about the story of David and Goliath. I'm not going to make a great sermon since I am not a great biblicist. Rather, I want to share with you some intuitions, some certainties, some ideas that for me are truths of life, truths that I practice and that are part of my life story and the history of my country as well. Stories about faith too. The story about David and Goliath is a story that has been widely used, widely discussed, and has been studied a lot. Who doesn't know David and Goliath? Even people who are not even from the church know this story. In the church, most of the times the story is preached on, it is shared from the view of a miracle, the miracle of little David defeating the giant Goliath. In fact, Goliath is mostly talked about as a giant. Yet coincidentally, in the Bible version that I use today, of course, in Spanish, the contemporary Reina Valera version, Goliath already appears as simply a big human, as a big person. The truth is that today the Word of God presents us with a message that invites us to reflect on something. And that something is size.
There's a big dilemma here, right? There's a confrontation, there's a struggle, there's a fight between two paradigms, between two political projects, between two people's projects. There is something that distinguishes the fight that could tip the balance to one side or the other, and it has to do with size. But honestly, not just size. It also has to do with the work needed and the ability to do something. There is Goliath, who is a man of war. He's a man trained in the craft of art and in the craft and art of war. And he's a man with tremendous certain physical qualities that apparently would imply that he had everything figured out and he would win that confrontation. And on the other hand, there is a man who all he has is this faith and the ethical conviction to confront him. But he knows that he's smaller man, and he knows that he is a man whose work is to shepherd sheep. He was not trained for war. He was not trained for fighting. So here are two key pieces. First, what is big and what is small? And how are we prepared to fight, to strive to achieve the goals we have, those militant dreams we hold? These are the two things I quickly want to discuss on today. The first thing then has to do with size. What do we historically know as big and small? What are the qualities that we have attributed to what is big and what is small? But is there also something good about being small? Because historically, we have always been taught that bigger is better. But we know from our faith that God, through Jesus, presents us with another message. And that is why I want to reflect today on the great things that are in the small, and how from the small at the same time we do great things and achieve great victories. Are there advantages in being small? From the life paradigm of Jesus of Nazareth, there are advantages to being small. From the message of the God in which we believe, there are advantages of being small. It's also good to be small. From small causes, we achieve great things. So I think that's our first point this evening. There needs to be a redefinition of what is big and what is small, and not necessarily associating good with big and bad with small. Another element to point out with this is how usually what is perceived as great and big is what is powerful. Greatness is synonymous with triumph. Big is synonymous with possibilities of victory, and small is synonymous with defeat. Smallness is almost always the result of a relationship of domination, because smallness supposedly means being at a disadvantage, and many times as being in disgrace. Who are the people who embody the big and the small from that Western culture that colonizes and oppresses? The whites, the rich, the heterosexuals. The powerful are the great ones. Those who are not would be those who are not white, Black people, indigenous people, poor people, the people who do not respond to the hetero norm, therefore who are not heterosexual. They are considered small. The church oftentimes considers them in disgrace, often associated them with sin. When reading this passage and the story of David and Goliath, and as I prepared my remarks, I couldn't help but think about the history of Cuba, which is like David, always facing Goliath. Yet we are here. So the word that I want to leave you with, because I'm running out of time, sisters, brothers, and siblings today, is first that it seems that everything is lost when we talk about the great and the small. And unfortunately or fortunately, it usually places us on the side of the small. But I want to tell you, not everything is lost. We have a hope that is in the promise of God, which is in the testimony of and in the legacy of Jesus of Nazareth. And that hope tells us that not everything is lost, that from small things we can do many great things. We have the truth that we have to defend, a truth that we must defend with courage and always thinking about the greater goal, which is to achieve full justice for all. And we have to do that alongside others because our unity is crucial. Let us resignify, sisters, brothers, and siblings, on this day, the words big and small. Let us know that although we are apparently in the place of the small, we can do great things.
because we have on our side the God of history, who is the God of Emmaus, who is the God of great victories from small things. I'll end here. I leave you all with a big hug. I leave you God's blessing, who lets us know that from small things, it is also possible to do great things.